Las calles de Londres estaban envueltas en una neblina tan espesa que apenas se distinguían las sombras que se movían entre la oscuridad. Era 1888, y un monstruo caminaba libre bajo la luz mortecina de los faroles. A las víctimas las encontraba sin aviso, desaparecían entre susurros y miedo. Pero lo más inquietante no fue lo que hizo, sino lo que dejó atrás. Nuevas pistas han salido a la luz, documentos olvidados que podrían revelar quién fue realmente Jack el Destripador. Y lo que descubrieron, cambió para siempre la historia del crimen más oscuro de Inglaterra. Londres, 1888. Una ciudad envuelta en una niebla tan densa que parecía esconder los pecados de sus habitantes. Las farolas apenas iluminaban las calles húmedas de Whitechapel, donde el eco de los pasos se mezclaba con los murmullos de quienes aún se atrevían a salir. En cada esquina, el miedo respiraba. La pobreza, el caos y la desesperación dominaban el este de Londres. Mujeres caminaban con la mirada baja, hombres ebrios vagaban entre callejones, y la policía apenas podía mantener el orden. Nadie lo sabía, pero algo estaba a punto de comenzar, algo que cambiaría la historia del crimen para siempre. Una madrugada, el silencio fue interrumpido por un grito. Un cuerpo yacía en el suelo, cubierto de sangre, abandonado bajo la tenue luz de una farola. Era Mary Ann Nichols, la primera víctima. Su muerte marcó el inicio de una pesadilla. La ciudad despertó aterrorizada, los periódicos gritaban con titulares de horror, y la palabra asesino comenzó a resonar con fuerza en los corazones de los londinenses. La policía intentaba comprender lo incomprensible. No había huellas, no había testigos, solo un cuerpo mutilado con una precisión que parecía quirúrgica. ¿Quién podría haber hecho algo así? ¿Y por qué? Las calles se llenaron de rumores. Algunos decían que era un médico loco, otros, un carnicero con sed de sangre. Pero nadie imaginaba que aquel desconocido sin rostro sería recordado por generaciones como Jack el Destripador, el hombre que convirtió la oscuridad de Londres en una leyenda de terror eterno. Y lo que vino después fue aún más aterrador. La madrugada del 31 de agosto de 1888 comenzó como cualquier otra en Whitechapel. El sonido de los carros, el murmullo distante de los borrachos, y el olor a lluvia mezclado con humo cubrían el aire. Nadie imaginaba que aquella noche Londres sería testigo de algo que jamás olvidaría. A las 3:40 de la mañana, el cuerpo de Mary Ann Nichols fue encontrado en una calle oscura llamada Bucks Row. Su rostro estaba irreconocible, su ropa destrozada, y su cuerpo, mutilado con una precisión que heló la sangre de los investigadores. No era un crimen común. Era una ejecución calculada, casi ritual. Los agentes quedaron paralizados ante la escena. No había señales de lucha, ni huellas que siguieran un camino. Todo parecía tan limpio, tan rápido, que solo una cosa podía explicar aquel nivel de frialdad. El asesino sabía exactamente lo que hacía. La noticia se propagó como fuego. Los periódicos londinenses llenaron sus portadas con el misterio de Whitechapel. Los ciudadanos, aterrados, empezaron a murmurar un nombre que aún no existía, pero que pronto se convertiría en leyenda. Mientras tanto, la policía buscaba respuestas entre los callejones, sin saber que esa era solo la primera de muchas noches manchadas de sangre. Mary Ann Nichols se convirtió en el símbolo del inicio. Su muerte no fue un simple asesinato, fue el comienzo de una serie de crímenes que desafiarían la lógica, la ciencia y la moral. El asesino había dado su primer paso, y su sombra ya se extendía sobre Londres. Y lo que sucedió después, dejó al mundo en shock. Las semanas siguientes a la muerte de Mary Ann Nichols sumieron a Whitechapel en un miedo constante. Las patrullas aumentaron, los periódicos ofrecían recompensas, y los vecinos cerraban sus puertas antes del anochecer. Pero nada pudo detenerlo. El asesino volvió. Y esta vez, su crueldad fue aún mayor. El 8 de septiembre, Annie Chapman fue hallada sin vida detrás de una casa en Ambury Street. Las heridas eran idénticas. La precisión, quirúrgica. El asesino actuaba con calma, sin dejar rastro, como si conociera la rutina de la policía. Era un cazador que se movía entre la multitud, invisible, esperando su momento. Los investigadores empezaron a notar algo inquietante.
Un patrón. Cada crimen ocurría de madrugada, en lugares pobres, con víctimas similares. Todo indicaba que el asesino conocía la anatomía humana. Algunos sospecharon que era un médico, otros creían que era un carnicero con conocimientos de disección. Pero lo que todos coincidían era que aquel hombre no mataba por dinero, sino por placer. La ciudad entera comenzó a vivir con miedo. Las mujeres temían salir solas, los hombres evitaban los callejones, y los periódicos bautizaron al asesino con un nombre que pasaría a la historia: Jack el Destripador. A partir de entonces, Londres dejó de dormir. Cada sombra parecía esconder un peligro, cada paso en la oscuridad podía ser el último. Y mientras el miedo crecía, Jack se hacía más audaz, más cruel, más impredecible. El monstruo había encontrado su juego. Y apenas estaba comenzando. Mientras el miedo crecía en las calles de Londres, la policía comenzó a recibir algo aún más inquietante: cartas. Firmadas por un nombre que helaba la sangre: Jack el Destripador. La primera llegó a la Central de Policía Metropolitana. Estaba escrita con una tinta rojiza, su tono era burlón, provocador, casi juguetón. Decía conocer detalles que solo el asesino podía saber. Se reía de los agentes, los desafiaba a atraparlo, asegurando que nadie podría detenerlo. Cada palabra desprendía una fría arrogancia, como si el asesino disfrutara con el caos que había creado. Días después, llegaron más cartas. Algunas estaban manchadas con sangre, otras contenían fragmentos de órganos humanos. Los inspectores dudaban. ¿Eran auténticas o una trampa para confundirlos? Pero una en particular, conocida como la carta From Hell, estremeció a todos. Venía acompañada de medio riñón humano conservado en alcohol. La prensa se apoderó del caso, y Londres cayó en un estado de histeria. Cada ciudadano creía tener una pista, cada sombra se convertía en sospechoso. Mientras tanto, Jack parecía disfrutar su fama, controlando a la ciudad desde las sombras. Las cartas no eran simples mensajes. Eran parte del juego. Un juego donde el asesino dictaba las reglas, y la policía solo podía seguirlas. Nadie sabía si las cartas eran verdaderas o parte de una conspiración más grande, pero su impacto fue devastador. La ciudad entera ya no solo temía al asesino, temía al nombre. Jack el Destripador ya no era un hombre. Era una leyenda viviente del terror. Y lo que ocurrió después hizo que esa leyenda se volviera aún más oscura. Pasaron más de 100 años desde los asesinatos que aterrorizaron a Londres. Los callejones de Whitechapel ya no estaban cubiertos por la niebla del siglo XIX, pero el nombre de Jack el Destripador seguía vivo, como una herida abierta en la memoria de la humanidad. Durante décadas, cientos de investigadores, criminólogos y curiosos intentaron descubrir su verdadera identidad. Todos fracasaron. Hasta que un hallazgo cambió el rumbo de la historia. En una pequeña colección privada, un investigador británico encontró algo olvidado: una bufanda que, según los archivos, perteneció a una de las víctimas, Catherine Eddowes. La prenda conservaba manchas de sangre seca y, sorprendentemente, restos de ADN. La ciencia moderna permitió analizar esas diminutas partículas, y los resultados fueron impactantes. El ADN no solo coincidía con el de la víctima, sino también con un hombre que había sido sospechoso en 1888, un barbero polaco llamado Aaron Kosminski. ¿Era esa la prueba que el mundo había esperado durante más de un siglo? Algunos celebraron el hallazgo como la solución definitiva al misterio. Pero otros no tardaron en señalar inconsistencias. La evidencia se había contaminado, los documentos originales estaban incompletos, y nadie podía asegurar que la bufanda realmente perteneciera a la víctima. Aún así, algo quedó claro: el rastro del destripador no había desaparecido. Seguía presente, escondido entre archivos polvorientos, en los laboratorios, y en la obsesión de quienes no podían aceptar que el asesino más famoso del mundo quizás nunca fue descubierto realmente. Y lo que los científicos encontraron después desafió toda explicación lógica. El hallazgo de aquella bufanda reabrió un caso que llevaba más de un siglo dormido. Los laboratorios modernos aplicaron técnicas que en 1888 eran impensables: secuenciación genética, análisis mitocondrial,
y comparación con los registros familiares de los antiguos sospechosos. Lo que encontraron dejó a todos en silencio. El ADN coincidía con el de Aaron Kosminski, un inmigrante polaco que vivía en Vitechapel durante los crímenes. Kosminski trabajaba como barbero, conocía el uso de cuchillas y tenía un historial de trastornos mentales. En su tiempo, ya había sido interrogado por la policía, pero las pruebas eran insuficientes. Ahora, más de 100 años después, la ciencia parecía confirmar lo que la historia había sospechado. Sin embargo, el resultado no trajo paz. Muchos expertos afirmaron que la evidencia estaba contaminada, que la bufanda había pasado por demasiadas manos, y que las conclusiones eran más mediáticas que científicas. Otros aseguraban que el ADN femenino encontrado en la prenda no correspondía a la víctima, sino a otra persona jamás identificada. La controversia se desató. ¿Había resuelto la ciencia el mayor misterio criminal de todos los tiempos? ¿O solo había creado una nueva ilusión? Mientras los debates se encendían, una verdad se hacía cada vez más evidente. El mito de Jack el Destripador era más fuerte que cualquier prueba. Porque incluso si Kosminski fue el asesino, su sombra había trascendido la identidad humana. Jack ya no era un hombre. Era el miedo mismo, transformado en leyenda. Y aún con la ciencia de nuestro lado, el rostro del destripador seguía siendo un misterio. Cuando la ciencia pareció cerrar el caso, surgió algo aún más inquietante. Voces ocultas comenzaron a hablar, y sus teorías hicieron temblar los cimientos de la historia. Algunos investigadores afirmaron que Jack el Destripador nunca actuó solo, que detrás de los asesinatos existía una red secreta de poderosos, dispuestos a borrar cualquier rastro de la verdad. Otros apuntaban hacia los pasillos de la monarquía británica. Decían que uno de los príncipes, involucrado en un escándalo prohibido, había dejado embarazada a una mujer de clase baja, y que los asesinatos fueron una forma brutal de silenciar a quienes sabían demasiado. La idea parecía imposible, pero los detalles eran escalofriantes. Documentos perdidos, informes manipulados, testigos desaparecidos. Incluso algunos policías aseguraron que les ordenaron detener la investigación. ¿Protegían al asesino o al secreto que él ocultaba? También surgió otra teoría, que los crímenes eran parte de un ritual masónico. Las posiciones de los cuerpos, los cortes precisos, los símbolos en las paredes, todo encajaba con antiguos códigos de iniciación. ¿Era Jack un asesino o un ejecutor siguiendo órdenes de una sociedad secreta? Cada teoría parecía más increíble que la anterior, pero todas compartían una misma sombra. La verdad fue ocultada deliberadamente. Y quizá, después de todo, Jack el Destripador no fue una persona, sino el rostro invisible del poder, un nombre inventado para encubrir a los verdaderos monstruos de su tiempo. Más de un siglo después, los ecos de aquella conspiración siguen vivos. Porque hay verdades que no se entierran con el tiempo, sino que duermen, esperando ser descubiertas. Y lo que se reveló después, cambió para siempre la forma en que el mundo miró este caso. Más de 130 años han pasado desde que el último grito se perdió entre las calles de Vitechapel. Los cuerpos fueron enterrados, los periódicos se marchitaron, y los testigos desaparecieron hace mucho. Pero el nombre de Jack el Destripador sigue vivo, flotando entre la niebla de Londres, como un eco que se niega a morir. A lo largo del tiempo, la ciencia, la historia y la obsesión humana intentaron ponerle un rostro. Cada teoría prometía una respuesta, pero ninguna trajo certeza. El monstruo seguía escondido detrás del humo del pasado. Quizás, porque Jack no era solo un hombre. Quizás, porque Jack representaba algo más profundo, el reflejo más oscuro del alma humana. Vitechapel ya no es el mismo, pero si caminas por sus calles en una noche fría, aún puedes sentirlo. Ese silencio extraño, esa sensación de que alguien te observa desde un rincón donde la luz no llega. Como si el espíritu del destripador aún vagara, esperando otra oportunidad para recordar al mundo que el mal nunca desaparece del todo, solo cambia de rostro. Nadie sabe quién fue realmente Jack, ni por qué lo hizo, pero quizá, eso es lo que lo hace eterno. Porque mientras el misterio exista, él seguirá vivo en cada historia, en cada susurro, en cada sombra. Y así, entre mito y realidad,
Londres guarda uno de sus secretos más oscuros. Un secreto que, pese al paso del tiempo, aún se niega a ser revelado. El rostro de Jack el Destripador sigue siendo un misterio sin nombre.